gracias a Paola por la invitación, por el espacio y por el entusiasmo y todo el aprestamiento y el camello para que esto sea posible. A ustedes por el interés. De verdad estoy muy honrado y muy contento de encontrar unos interlocutores e interlocutoras como ustedes. Quiero empezar diciéndoles un poco el empeño, la pregunta reforma o revolución que no ha faltado. ¿Quién me ha dicho que es una pregunta anacrónica? Y que por qué. Y ahí en el papelito que les mandamos algo se alude. Hola, ¿qué tal? Algo se alude sobre la pregunta que en el país se vuelve de mucha actualidad por las rigideces de estas élites respecto de las reformas y de algún modo también por el caos que hay en el mundo y de los extremos a que ha llegado el capitalismo, pues que nos pone de verdad a pensar para dónde vamos y si tenemos que hacer quiebres profundos o en fin. Y en ese sentido pensamos en un itinerario de unas 5 conversaciones, 5 sesiones. Esta primera he querido que sea más alusiva y de abrir ventanas de reflexión sobre el concepto de revolución, sin meternos todavía en cuáles revoluciones, las de dónde, las de qué época, sino que nos pongamos frente a la pregunta de qué es la revolución y a qué nos compromete en el reto de intentar responderla. En la segunda sesión, en cambio, espero que podamos conversar y habrá unos textos que espero sugerirles ya sobre las dimensiones históricas, políticas, culturales de las revoluciones que más o menos son un referente para el tema desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Haitiana, que fueron contemporáneas, desde la Revolución Norteamericana, que fue incluso primero que todas, que fue pues un proceso de independencia, pero que tuvo elementos de revolución porque creó una nueva constitución y en fin. Y luego, después de dar ese paseo por las dimensiones de la revolución, en el sentido de que son acontecimientos que conmueven el mundo, pero después son procesos de configuración de regímenes políticos, de reorganización de las sociedades, o procesos de restauración de los regímenes derrotados que después vuelven y se posicionan. Entonces ahí hay unos temas a pensar en el concepto de revolución. Desde ese acervo se nos imponen una serie de temas que hoy voy a referir. Habría una tercera, o habrá, espero, una tercera sesión, que ya son no esas revoluciones fundacionales, incluyendo la Revolución de Octubre, que es un gran referente de todos estos temas, sino las revoluciones anticoloniales. Esas, cuando se juntaron las lógicas de las revoluciones modernas con el anticolonialismo y las liberaciones nacionales, ahí hay unas complejidades que habrá una sesión, digamos, que espero podamos conversar. Finalmente, hay una sesión antes de entrar a Colombia, que es la última, que es un poco lo que he llamado las revoluciones de nuestro tiempo. Esos estallidos sociales, esas luchas que están buscando replantear, pero que avanzan, retroceden, con un hito importante que es el mayo del 68, que fue un momento revolucionario en Europa, pero también en América Latina, y que muchos los vivimos desde Bogotá, desde el país, movimientos estudiantiles, fundación de las guerrillas en los 60s, procesos de liberación nacional, toda esa complejidad. Entonces, esas revoluciones de nuestro tiempo nos han puesto frente a otra serie de claves para conversar y habrá... La idea es que haya bibliografía y que conversemos. Esto no van a ser magistrales todo el tiempo, ni mucho menos. La idea también es que haya ponentes en varias de las sesiones. Están invitados a algunos de los episodios que les he mencionado rápidamente. Gente como compañeros y compañeras como Héctor Moncayo, que ha trabajado mucho estos temas, como Samuel Jaramillo, que es poeta, economista, pero que también fue militante de nuestro tiempo. Jóvenes como Alejandro Mantilla, filósofo de la Nacional, que trabaja hoy en día también en temas políticos, o Danilo Urrea. Y compañeras como Paola, que es la que nos acaba de introducir, que es filósofa,
y que tiene unos textos muy interesantes y ha hecho una reflexión sobre los feminismos y las revoluciones de nuestro tiempo. Y nos va a poder también hablar en algún momento. Y está también Sandra Jaramillo, que es una historiadora joven que hoy no pudo venir, pero que va a acompañarnos en lo posible. Entonces espero que sean unos diálogos que enriquezcan, digamos, la cosa. Aquí no es muy difícil un tema tan complejo asumirlo, digamos, personalmente. Y he contado con esa, digamos, colaboración y también disposición al diálogo de estas personas que les cuento. La idea es que en una primera hora, son sesiones de 2 horas, propongamos unos elementos, habrá unos textos en cada sesión que esperamos entregárselos antes. Hoy vamos a repartir los textos de la próxima, o por lo menos uno de ellos, que son estos cuadernos que hoy ya les ha entregado Paola y que algunos en fotocopias, otros en cuadernos, o otros se los mandamos por internet en su momento. Dicho esto, voy al grano con unos puntos de arranque sobre este primer tema que lo he llamado el saber de la revolución. Yo nunca olvido una frase muy interesante que en su momento, por allá en el año 72, 73, que estábamos ya entrando muy jóvenes en estos temas y discutíamos, y algún compañero dijo una frase que a mí no se me olvida. Decía, el saber de la revolución está en descifrar las relaciones de la revolución con el saber. Es un primer elemento que me parece fundamental porque nos pone frente a un tema central de la sociedad contemporánea, y es que los espacios del saber hoy no son los espacios de hace 2 siglos ni de hace 1 siglo. Hay ya lo que algunos teóricos de la sociedad contemporánea llaman el intelecto general. Es un saber acumulado a lo largo de la historia que no solamente está allí, sino que está disponible de algún modo a través de tecnologías, infraestructuras, formas culturales que de algún modo nos atraviesan en muchos sentidos y que por una razón central, sobre eso pues hay unos textos que les hemos recomendado en el guión de esta sesión, porque la división clásica entre trabajo manual y trabajo intelectual, que era lo propio de la construcción del capitalismo de 2 o 3 siglos hacia acá, es una división que ya está profundamente transformada. Hoy el trabajo intelectual, el trabajo inmaterial, es el eje de las relaciones económicas, de las relaciones de explotación e incluso de las relaciones de dominación. Evidentemente el trabajo manual, ese trabajo pues que ha construido, digamos, nuestras ciudades, nuestra historia, todavía sigue siendo vigente, sobre todo en formaciones sociales como las nuestras, en la América Latina, en Asia, en muchos lugares del mundo, pero hoy en las claves de las dinámicas económicas es el trabajo inmaterial el que está determinando de qué manera se explota y de qué manera se subordina y se dominan los trabajos incluso manuales. Porque hoy todo está en la lógica capitalista determinada por la lógica de la ganancia, y los parámetros para definir cómo se construye esos temas de los ciclos del capital, de la ganancia, pues le están condicionados fundamentalmente por el trabajo inmaterial. Entonces preguntarse por el saber de la revolución como relaciones de la revolución o de las transformaciones sociales con el saber es reconocer la problemática contemporánea de esas relaciones entre trabajo material y trabajo inmaterial, esa división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Hoy todos tenemos acceso a unos niveles de información como no los tenían ninguno de los filósofos de hace 50 años. Todos. Obviamente una cosa es tener información y otra cosa es tener, digamos, estructura para hacer los análisis y la reflexión, etc. Entonces, el primer aspecto que quiero relevar para proponerles pensar en cómo afrontar la pregunta por la revolución
es que los elementos de las respuestas están enraizados en nosotros. Como habitantes de la sociedad contemporánea, pero de una sociedad que tiene unas características, el capitalismo desarrollado, en la cual las relaciones con el saber son muy específicas, y vamos a ir viendo textos o sugiriéndoles textos para que se atiendan, digamos, a estos elementos generales. Un primer aspecto o otro aspecto, digamos, del asunto es la complejidad entonces de la sociedad contemporánea y por lo tanto la complejidad del problema de la revolución. Es un problema complejo, que supone, me decía ahora la compañera, que con los textos que mandamos ella se sentía un poco intimidada, en el sentido de que son textos muy densos, y a uno mismo lo intimidan, porque son textos en efecto, y lo que esperamos con estas conversaciones es más ofrecerles elementos de lectura y no resolver, digamos, el orden de dificultad que tienen estos problemas, porque son asuntos de la complejidad de la sociedad contemporánea. Parte de esa complejidad es que en las estructuras sociales están condensados todos los elementos desde la modernidad de 3 siglos, en formas de pensar, en imaginarios sociales, en estructuras económicas y tecnológicas. Entonces, en ese sentido, esas complejidades tienen un aspecto que me parece también muy importante y que algunos sociólogos contemporáneos han destacado. Hoy el pensamiento no puede discurrir de la manera como Aristóteles, que fue el fundador de la lógica, digamos, como la conocemos, que era a partir de disyuntivas. Ahora hay que pensar no con la disyunción de esto o esto o esto como causas, sino esto y esto y esto como causas complejas de situaciones complejas en la vida de la sociedad. Ahí entonces el tema de las paradojas, uno de los teóricos de los cuales hablaremos cuando conversemos sobre las revoluciones de nuestro tiempo, en la 4ª sesión, que es Gilles Deleuze, escribe un libro muy bello que se llama Lógica del Sentido, y dice, hoy, para poder ser un ciudadano del mundo, pero también asumir preguntas y pretender responderlas, tenemos que entender que estamos traspasados por un mundo de paradojas. Gilles Deleuze, en su libro, hace un diálogo muy bello y tiene un libro sobre Alicia en el País de las Maravillas, en el sentido de que esos juegos con las realidades y las temporalidades y las transfiguraciones de las identidades son los propios del mundo contemporáneo, y en ese sentido es un aspecto de esa complejidad que me interesa. Ahora bien, esto nos pone también frente a otro aspecto, que es no solo cómo pensar, sino cómo afrontar fantasmas. Cómo afrontar estructuras mentales. Marx, que es uno de los teóricos de estos temas, en un texto muy bello que se los vamos a entregar y a sugerir lectura, obviamente, más adelante, en la próxima sesión, se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, es un análisis que él hace sobre un proceso revolucionario. Dice, el fantasma de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Él dice, todos aquellos que jugaron un papel en la revolución de 1848 en Francia, que es cuando él está reflexionando y pensando, está investigando la sociedad y queriendo descifrar todo esto que pasó en la sociedad francesa y en Europa en el 48, él dice, los personajes principales que actuaron en ese escenario político, Luis Bonaparte, que fue dictador después en Francia, producto de esa revolución, y fue dictador casi 20 años, cambió París, le encargó al barón Haussmann que hiciera las grandes avenidas de París para destruir las lógicas de las barricadas que había habido en la Revolución Francesa y después en la Revolución del 48, etc. Dice, Luis Bonaparte actuaba bajo el fantasma de su tío, que era Napoleón, y él era el sobrino, él era hijo de un hermano de Napoleón, y dice, ese fantasma le oprimía el cerebro y lo ponía a actuar en clave de
esos imaginarios cruzados de la tradición de la cual él quería asumirse como actor político en la Francia en un momento determinado. Entonces, preguntarse por la revolución desde claves como estas, de gentes que afrontaron momentos revolucionarios y construyeron unos pensamientos críticos, es que nos ponen no solamente frente a complejidades, sino frente a fantasmas. Porque, y entonces aquí en el texto que les mandamos de guía para hoy al sugerir lecturas, aunque no podemos reproducirlas todas, estamos en una época que así como el capitalismo ha resuelto de algún modo complejo y contradictorio este tema de un intelecto general y de lo común asociado a él, también el capitalismo se ha montado con base en unas lógicas en que también ahí en su seno se ha desarrollado el pensamiento crítico, de los cuales son exponentes un Freud, por ejemplo, nos hacen sospechar profundamente de que somos individuos no completos. La identidad que nosotros tenemos es compleja también, porque no solo tenemos una razón, sino unas sin razones en lo profundo de nuestro inconsciente. Hay ahí un campo del pensamiento crítico muy poderoso que el capitalismo en sus dinámicas tan intensas ha contribuido a relativizar lo que eran unas identidades y unos conceptos, digamos, unívocos en la manera de pensar, en este caso, el individuo. Pero también Marx, por ejemplo, nos pone a pensar sobre el dinero, la mercancía, a partir de complejidades que son las que la sociedad está cruzando. No es complejidad de que él es un genio del pensamiento, es que es un investigador que empieza a reconocer que en los tejidos sociales una sociedad que se va volviendo compleja ya no es primaria como una aldea, sino que ya tiene dimensiones urbanas, potencias productivas, ya tiene tradiciones de conocimiento y de pensamiento, etcétera, y él ahí descubre que existe lo que se llama la alienación en la sociedad. Creemos, dice él en uno de sus textos, que el dinero es el que produce la riqueza, cuando el dinero no es más que una forma de las relaciones sociales para poder mover la manera de relacionarnos como medio de cambio, pero también como representación de unas riquezas que están producidas es por el trabajo, por una forma de las relaciones sociales. Ahí también hay una lógica del pensamiento crítico que es fundamental que atendamos para poder afrontar hoy la respuesta por la revolución desde el punto de vista de estas complejidades históricas. Un tercer referente del pensamiento crítico es Nietzsche. Es un filósofo que se bebe la filosofía profundamente, se enloquece, inclusive termina su vida loco, pero que emprende una crítica de dos cosas que son fundamentales que el capitalismo ha relativizado también en la complejidad de sus contradicciones y de sus cosas. El peso del cristianismo como formas culturales y formas mentales, que está asociado además a unas ideas de la ciencia, como las ideas que están más allá de las apariencias y del mundo terrenal, Platón, y él junta esos dos cabos en su crítica y nos pone a repensar el tema de la manera como concebimos el mundo desde unas formas culturales que son las que él profundamente critica. Esos tres, que los llamamos los tres grandes, o los llaman los teóricos de la historia, de la cultura, etcétera, entre muchos otros, pero que son fundadores de la deconstrucción de lo que fueron verdades y formas de pensamiento en la historia, hasta que arrancó la sociedad contemporánea con estas complejidades que les quiero mencionar. Así llegamos entonces a otro aspecto de la sociedad contemporánea, y es que como esa sociedad se configuró en unidades nacionales, mercados, estados, sociedades, países, son temas abiertos que luego vamos a tratar cuando nos aludamos a aspectos de lo que han sido las revoluciones. En ese contexto de lo que llaman los sociólogos contemporáneos el contenedor social del Estado Nacional,
Fíjense que uno empieza a pensar en el mundo, en la sociedad contemporánea como países. Ahí está Trump peleando por defender su país y que somos, cuando en realidad esta es una sociedad que ha traspasado y ha demolido muchas de esas configuraciones, pero durante 2 siglos o 3 de vigencia de los estados nacionales ha funcionado una división práctica, pero también mental, entre economía y política. Es uno de los secretos, así como ha habido unas lógicas de división entre trabajo manual y trabajo intelectual que está rebasada por la sociedad contemporánea. La división entre economía y política es muy propia de una manera de construir un conocimiento sobre la sociedad en el contexto de los estados nacionales. Todo este tema de sociedad civil, Estado, instituciones, etcétera, tiene que ver es con una ecuación, una identificación entre sociedad y Estado nacional. Entonces ahí está todo el tema del derecho, todo el tema de la nación, todo el tema de una manera de la ciudadanía, etcétera. Todo esto está siendo rebasado por unas relaciones en que lo vigente es la acumulación de capital, todavía con formaciones sociales y países funcionando, pero realmente jalados y transformados profundamente por unas dinámicas mundiales, digamos, que son las que están puestas en juego hoy en el reto de descifrar el tema de la revolución. Se suman a esto, a partir de lo que han sido las luchas sociales y las revoluciones, preguntas que han ido quedando sobre el tema, sobre la revolución. Por ejemplo, en la teoría marxista ha habido debates sobre las relaciones entre lo que se llaman las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, se decía la humanidad, el capitalismo que llega al maquinismo, que llega a la producción incluso automática, etcétera, tiene tal capacidad esas fuerzas productivas que ellas solas son las que van determinando cambios en las relaciones de producción y las que van determinando progreso o las que van determinando la necesidad de revoluciones. Y ahí ha habido discusiones entre relaciones de producción, es decir, propiedad, quiénes son los dueños de las máquinas, quiénes no, y fuerzas productivas. Y ese es uno de los debates tremendos que hoy en el mundo, digamos, generan todas unas formas de atender al tema de la revolución y de configurado, ¿qué tal? Todo esto con imaginarios. Eso de los fantasmas es una forma de los imaginarios, los que les mencionaba ahora, porque la complejización de la sociedad contemporánea se nos aparece generalmente de formas invertidas. Lo que Marx, por ejemplo, analiza a través de la mercancía, que él llama el fetichismo de la mercancía. Si esto lo transponemos, esas formas de la alienación, etcétera, estoy saltando un poco de temas para mostrarles unas complejidades y paradojas, y luego llegar un poco a algunas cosas más concretas, digamos. Entonces se confunden muchos elementos culturales profundos, religiosos, por ejemplo, del cristianismo, de las tradiciones culturales, en la revolución tomada como salvación, la revolución tomada como progreso súbito y saltos cualitativos en el progreso, y la historia tomada como siempre va para algún lado. Uno de los secretos de las maneras como se configuraron los imaginarios de la revolución en el caso de la tradición marxista es que los revolucionarios contaban con que la revolución la historia iba para algún lado. Es una de las formas para explicarse el sectarismo, por ejemplo, de la izquierda. Porque si esto va para algún lado, lo importante es quién va a estar en el vagón de adelante. Si es una locomotora, por ejemplo, es un tren, como se la caracterizó en una época la revolución. Entonces el que esté adelante, porque de todas maneras va para algún lado, va a ser el que va a dirigir. Hoy se ha replanteado profundamente que la historia no va para ningún lado. Que la historia ni ha ido para ningún lado nunca. Que la historia ha ido para donde la humanidad se ha ido planteando sus temas y sus problemas. Y hubo máquinas que se inventaron que nunca
ellas por sí mismas generaron transformaciones, digamos, como se dieron mucho después, sino que se fueron generando lógicas de poder y de transformación, o sea, relaciones de producción y luchas que son las que han ido determinando si se aprovechan o no inventos, si se aprovechan o no máquinas, y de cómo se configuran complejidades en la economía, en la política, etc. Debates como esos son los que, pensando en el itinerario de lo que les espero que vamos tratando, han creado, por ejemplo, mitos y formas duras de la política, como este que ya mismo les menciono, y que hay libros enteros. Lukács escribe un libro que se llama Historia y Conciencia de Clase, para explicarse el tema del saber en la política y en la revolución, que es el tema de la conciencia. Uno logra hacer revolución cuando se vuelve consciente del absurdo en que vivimos o de la alienación en que estamos. Entonces ese tema de la conciencia se lo resolvió de alguna manera cuando el trabajo manual y el trabajo intelectual estaban tan separados, y se decía, los que están en el trabajo manual por sí mismos no pueden llegar a pensar la complejidad de la revolución, porque el saber del trabajo intelectual es el que en últimas se cocina en espacios distintos a los del esforzado trabajo manual, y esos son los intelectuales, los que saben que rápidamente acaban convertidos en partido, que tienen que llevarle el saber y la luz, como el Espíritu Santo bajaba en lenguas de fuego. Tomo unas imágenes de Nietzsche criticando la lógica del cristianismo para... ¿Quiénes son los que saben? Son los iluminados por una cosa más allá. Espíritu Santo o partido, fíjense, son aspectos de la cultura y de la tradición que han definido formas políticas, hasta el punto en que en procesos revolucionarios complejos como la Revolución Rusa se da lo que historiadores como Isaac Deutscher caracterizaron como cuando el proletariado se lo piensa, o las clases dominadas o productivas, los trabajadores, se los piensa como puro trabajo manual. Si les llevamos el saber de afuera, se necesita un instrumento para llevárselo. ¿Cuál es? El partido. Pero el partido a su vez tiene militantes de base, militantes dirigentes, entonces necesita un comité central. Pero el comité central a su vez necesita un secretario general. ¿Y cómo se escoge? Y finalmente se va reduciendo hasta llegar a un caudillo que es el que encarna el saber del momento, la ciencia, etc. Deutscher decía en la Revolución Rusa, el partido suplantó al proletariado, el comité central suplantó al partido y el secretario general suplantó al comité central. Y todo a nombre de quién es el que sabe, el iluminado, en un contexto donde la historia va para algún lado y por lo tanto necesitamos es un guía. Son, fíjense, transversalidades culturales que traspasan y que nacen de problemáticas de estructura social. Eso es muy importante cogerlo porque no es un tema meramente de buena o mala voluntad. Y sobre esto hablaremos cuando hablemos de las dimensiones de la revolución, que pesan sobre las formas de pensar la política, sobre las formas de asumirse como sujetos sociales o como ciudadanos o como personas interesadas en el futuro de nuestras sociedades, etc. Ahí está todo el tema de la democracia, pues que no lo trato Entonces, para ir ya concretando, para ser, digamos, consecuente con el tiempo, empezar a responder la pregunta por la revolución entonces nos pone, primero, estamos preguntándonos por la revolución desde una sociedad que tiene muchos elementos para responder, así sea profundamente compleja. Lo hacemos en contextos de fantasmas en los cuales pelechan pasiones, sentimientos, anhelos y esperanzas, pero también miedos. Por eso hoy en uno de los textos que les sugerimos que se asomaran a él, el texto de Toni Negri sobre Spinoza, habla del miedo y de la esperanza.
Hoy en día la derecha en el mundo, por ejemplo, instrumentaliza los fantasmas del miedo a partir de lo que fue el siglo XX, que fue un siglo muy problemático, a partir de extremos de situaciones sociales como el Holocausto o como el Gulag, un socialismo que se propone construirse con trabajos forzados, que lo salvó, digamos, para reproducir el fantasma de que por ahí era el camino, el hecho de que derrotaron al nazismo, y entonces hubo una especie de renacimiento de esa estructura de un secretario general que reemplaza al partido, y entonces se reprodujo eso en el mundo entero. Los partidos comunistas tenían esa estructura profundamente complicada de una manera de pensarse y de pensar los procesos históricos a partir de estos factores culturales, digamos. Entonces, en ese sentido, la derecha hoy maneja el miedo como la base de la recreación de sus intereses y de sus estrategias políticas, y nosotros, los que no estamos en ese bando, digámoslo así, o en esa postura, manejamos la esperanza en el sentido de que de todas maneras confiamos que la historia va para algún lado y de todas maneras llegará un momento. Spinoza y Negri retoma eso de una manera muy lúcida, y ese texto se lo recomiendo, aunque es denso, pero si llegamos a él ya con algunas preguntas como las que les estoy queriendo, digamos, compartir, creo que son elementos para que esas densidades no se le atraviesen a uno de una manera tan frontal. Spinoza dice una cosa muy brillante. Dice, tanto el miedo como la esperanza nacen de sentimientos de incompletud, de algo que nos falta, algo que es temido o anhelado, la esperanza, temido, el miedo, pero de todas maneras es algo que todavía no tenemos. Y ahí hay un tema muy importante en las formas culturales de la política. Eso de que, por ejemplo, como lo dijo Fidel Castro en un momento dado, cuando en su primera andanada revolucionaria que intentó tomarse el cuartel Moncada y los cogieron presos y lo juzgaron 4 o 5 años antes 3 años antes de que él volviera ya con su columna guerrillera, y después ganaron la revolución, él decía, la historia me absolverá, la historia me dará la razón, porque la historia va para algún lado, digamos. Hoy, en esas complejidades fantasmales y de sensaciones y de anhelos, pero también de miedos, sabemos, y es una de las cosas más interesantes, me parece a mí, de las conceptualizaciones actuales, la historia no va para ningún Pereira distinto del que nos propongamos como humanidad, del que nos propongamos como grupos sociales. Y ahí esos sentimientos, y Spinoza en eso es muy brillante, porque trabaja el tema de la libertad, porque trabaja el tema de la voluntad en la historia y de la voluntad en el sentido colectivo también. Y ahí entonces hay todos unos teóricos que trataremos en su momento, que son muy potentes, porque a partir de mayo del 68 se plantean temas como el del acontecimiento en la historia. Esos estallidos sociales, ¿de dónde salen? Expresan desesperos, imaginarios, antagonismos sociales, pero también expresan estructuras sociales, que es lo que llama Deleuze una ontología social, un ser social que está ahí, digamos, en las condiciones como se reproduce la sociedad hoy en día. Y desde ese punto de vista, las dimensiones de la revolución son al mismo tiempo políticas, culturales, históricas, económicas, y es ahí donde tenemos, digamos, que llegar. Por eso, hace parte del saber de la revolución todo un campo del pensamiento crítico que no es la filosofía, sino el arte, la literatura, como expresión, ya no como comprensión, como análisis externo de objeto y sujeto, sino como expresión de lo que se siente y se configura en el lenguaje y se reinventa en el mundo. En los textos que hoy les sugeríamos, o les sugerí, hay un poema sobre el encuentro de Marx con Rimbaud, que es un poema alusivo
a cómo dos figuras en los dos campos del pensamiento crítico cuando nacía la sociedad contemporánea en París, en Londres, en Europa, como capitalismo, ya estaba empezando a sojuzgar al mundo a través del colonialismo, pero allá estaba, digamos, esa complejidad que hoy se ha desplegado. Dos seres como Rimbaud y como Marx se encuentran en un café y ese poema recrea, por eso ustedes dirán, pero ¿a qué cuento viene un poema como ese? Recrea un escenario de una ciudad, recrea un escenario de un café, recrea un escenario de un paisaje donde el poeta dice, aparece un cielo de Van Gogh, que fue otro gran exponente del pensamiento crítico en el sentido del arte, que a través de su pintura nos revela cosas profundas de la naturaleza de la sociedad contemporánea. Dice, detrás del muelle donde Marx y Rimbaud se despiden, aparece el fantasma de Verlaine, que fue el gran amigo de Rimbaud, el gran poeta francés. Entonces, ese conjunto, esas complejidades de tradiciones de pensamiento, pero también de revelaciones de la poesía, del arte, hacen parte de unas complejidades sociales que históricamente juegan un papel en los procesos revolucionarios. Ninguna de estas formas, ni de pensamiento, ni de arte, acontecen sin referencias a las dimensiones sociales, materiales, existenciales, es decir, a espacios. En ese poema se habla de un café. Los cafés han sido fundamentales en la historia de las revoluciones desde el punto de vista en que han sido los escenarios donde se han cocinado el pensamiento. En Bogotá, por ejemplo, antes de que mataran a Gaitán, desde 15 o 20 años antes, había un debate sobre la chicha, que eran los consumos populares de bebida embriagante, pero no era tan, y entonces se cubrió de todo un tema de salud pública. Resulta que no era tanto combatir la chicha, era combatir las chicherías, porque en las chicherías era donde el pueblo cocinaba su opinión, donde el pueblo construía su pensamiento, donde se construyó el gaitanismo. Gaitán, que decía yo no soy un hombre, soy un pueblo, aparece luego como un caudillo que es el que genera esto. Hoy en Colombia estamos viviendo extravíos, incluso yo diría con mucha prudencia, pero también realidad, una recreación de unos ciertos imaginarios caudillistas que a veces oye uno discursos en que el presidente mismo siente que es él el que está generando unas realidades que en realidad lo tienen a él donde está, porque ha habido unas complejidades históricas, no solo de pensamiento, sino de prácticas sociales y de... Ahí tenemos unos temas que también dejo y termino entonces con esto. Momentos como estos que estamos aquí buscando conversar sobre esto son los que tenemos que recomponer para poder leer y responder en profundidad por preguntas como ¿qué es la revolución y qué son las reformas? Dejo ahí como con un paseo más introductorio y espero estimulante de lo que, para que pasemos a conversar.